El Señor nos bendiga una vez más. Amén. Ya hemos cantado al Señor y yo creo que cada uno de nosotros venimos con el propósito de bendecir al Señor. Amén. Y también de poder escuchar su palabra, Amén. la cual nos hace tanto bien en nuestras vidas. Así es, Señor. Primeramente siempre decimos, y es así, que la palabra primeramente es para el predicador, para ti. Pero no es necesario hacer una pequeña oración igual antes de comenzar. Padre eterno que está en los cielos, ante su presencia, Señor, estoy en esta hora para hacer su voluntad. Dios amado, que no sea yo, Señor, sino que su palabra sea, Señor, en mi boca para poder, Señor, así, Dios mío, cumplir con lo que usted nos encomienda. Que podamos hablar, Señor, tal cual dice su palabra. Que nosotros, Señor, cada uno de los predicadores no añadamos, Señor, ninguna palabra que sea nuestra, sino que, Señor amado, usted ponga, Señor, en nuestras vidas, Señor amado, esa fuerza interior para poder, Señor, rechazar todo lo que sea pensamiento nuestro, sino que sea, Señor, lo que usted quiera, lo que usted diga. Si usted no habla, Señor, no hablaré. Si usted no pone palabras en mi boca, Señor, mi boca se cerrará para no hablar, Señor, conforme a mis pensamientos. En esta hora pido su bendición sobre cada corazón, sobre cada mente y sobre todo, Señor, pedirle a usted que seas mi guiador en esta hora. Pido su dirección y su compañía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios siempre. El título de este mensaje dice: Pensando y actuando con cordura. Vamos a la lectura en Romanos capítulo 12, versículo 3. Doy un momento para los que quieren buscar la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 3. Que se puede poner de pie, lo hace en reverencia a la palabra del Señor. Dice así: Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con sensatez, conforme a la medida de fe con que Dios repartió a cada uno. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Y vamos a comenzar entonces con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y voy a comenzar diciendo que todos somos importantes ante la presencia del Señor. Y la prueba está en que Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, no solamente por algunos, sino por todos. Y también podemos saber que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, bueno, estos son versículos que son de apoyo. Si alguna persona necesita después estos versículos, se los puedo entregar. Dice, en esta parte de la Biblia, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí entonces confirma la palabra de Dios que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, no algunos pocos, no algunos privilegiados, sino que Él espera. Y por eso, ¿por qué retarda su venida? ¿Por qué el Señor no viene? Porque muchas veces la gente dice, hace muchos años, desde que yo tengo conocimiento, dice que Cristo viene y no pasa nada. Algunas personas tienen ese pensamiento, pero el Señor dice que porque nos ama, porque Él quiere que todos se arrepientan. Por eso retarda su venida, porque nos ama y quiere que nos arrepentamos. Hay muchas personas, y nosotros como humanos somos todos porfiados. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Todos somos porfiados. Se nos está diciendo día a día lo que debemos hacer. Se nos está diciendo día a día que el Señor nos ama, que nos arrepentamos y que busquemos la presencia del Señor, y no lo hacemos. De una u otra manera
estamos más preocupados por las cosas del mundo que las cosas del Señor. El Señor nos ayude y nos vamos a seguir repitiendo, porque cada día decimos lo mismo, pero que es necesario. Se nos olvidan las cosas. El Señor nos ayude, porque somos sus hijos y Él quiere que nosotros estemos cada día más cerca de Él. Ahora nosotros debemos analizar, porque acá el versículo que leíamos primeramente decía que nosotros debemos pensar con cordura lo que somos, la naturaleza nuestra, porque el Señor nos da a cada uno inteligencia, nos da un don, y algunos más de un don. La gente del mundo y de las personas dicen usted puede hacerlo todo lo que quiera, todo lo que se proponga usted lo va a poder hacer. ¿Será cierto? Yo digo que no. Yo digo que no, porque yo no puedo tener una voz para cantar como lo tienen los que tienen el don. No puedo tener un don para tocar como otras personas que la tienen. No lo puedo hacer todo, porque yo no voy a poder hacer esas cosas. Y así hay una infinidad de cosas que el hombre hace, porque uno cada día ve que hay gente tan inteligente que de un pote feo viejo hace una cosa hermosa. Y yo eso no lo voy a poder hacer. Por lo tanto, nosotros debemos analizar cuál es el don que el Señor nos dio. Si nos dio uno, nos dio más, no importa. Pero ese don que usted tiene que trabajarlo. Y no ser envidioso y envidiar los dones que a otros tienen. Recuerden los de los talentos. Cuando el Señor le entregó a uno, le entregó 5 talentos, al otro 2. Le entregó diferentes dones. Siempre a uno le entregó uno solo. Y ese, yo creo que fue envidia. Porque fue y escondió y no lo trabajó. Negligencia, envidia, le dio poco valor a lo que le habían entregado. Entonces nosotros debemos analizar cuál es nuestro don. ¿Qué es lo que el Señor nos entregó? Y ese don, trabajarlo. Como iglesia, siempre yo pido, Señor, una a la iglesia, una a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, que todos estén unidos pensando lo mismo, en poder agradecer el nombre suyo, en poder que cada uno ore por el otro para que su don lo trabaje y exalte el nombre del Señor con el don que tiene. Pero algunas personas, aunque son de la congregación, somos de la congregación, andan mirando el don del otro y quieren tener ese don. Si el Señor le dio algo, confórmese y haga bien su trabajo con ese don que le dio. Porque aquí claramente dice que uno tiene que pensar con cordura. Voy a leer de nuevo el versículo base. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con sensatez, quiere decir, conforme a la medida de la fe con que Dios repartió a cada uno. Muchas personas vemos en nuestras congregaciones quieren brillar, quieren salirse ser los más grandes, quieren ser importantes. Es cierto, algunos ven en las congregaciones a los altos mandos como algo, algunos hasta les ponen alfombra. Viene el siervo de Dios o el ministro, viene el profeta y le ponen una alfombra y poco menos que se arrodillan como lo hacen con el Papa. ¿Qué dirá el Señor de eso? Si el que hay que exaltar es al Señor, hay que glorificar es al Señor. Nosotros somos polvo. Somos polvo que en cualquier momento, si el Señor quiere, nos retira a donde estemos, aunque estemos aquí mismo. Hay algunos que han fallecido, salido cuando estamos predicando, y qué bueno es eso, poder estar haciendo la voluntad del Señor cuando el Señor venga por nuestras vidas. Pero nosotros nos tenemos que evocar en analizar qué es lo que el Señor nos ha entregado y qué es lo que debemos hacer. Tenemos muchos ejemplos en la Sagrada Escritura, muchos ejemplos. Voy a leer de nuevo un versículo en Éxodo capítulo
3, versículos del 1 al 6 dice, quieren buscar en Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6, ¿se van a buscar? Mejor no espero. Señor, bendiga cada día nuestras vidas y nuestro entendimiento sea abierto para que podamos entender lo que el Señor quiere de nosotros, que busquemos su presencia, porque vemos que la iglesia está tan flaca y eso de buscar la presencia del Señor. Yo no hago nada malo, dicen algunas personas. La cita, Éxodo capítulo 3, ¿qué dice? ¿Está mal la cita? Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Yo lo noté en ese momento. Bueno. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bendito Dios. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, en realidad el versículo no era, pero aquí tenemos el llamamiento de Moisés. Amén. El Señor también a nosotros nos ha llamado, pero también recordemos que María, la hermana de Moisés, que también lo había tenido en mi pensamiento de ponerlo, también ella tuvo envidia de su hermano. Y ella también dijo, yo también soy profeta, si yo también he hablado por mí, tuvo envidia de Moisés. ¿Y qué le pasó a María cuando tuvo envidia de Moisés? Le dio lepra. Dios la puso en su lugar. Amén. Por eso también es importante que nosotros, como decía, no tengamos envidia del talento que tengan otro hermano, sino que nosotros trabajemos nuestro talento con alegría, sabiendo que Dios nos dio eso porque nosotros somos capaces para eso. Y si lo hacemos con perfección, el Señor nos va a tener en cuenta. El Señor va a tener en cuenta lo que nosotros entonces, lo que nosotros podamos hacer en favor de su obra. En realidad aquí fue una equivocación mía que yo puse capítulo 8, no sé por qué me equivoqué en este, pero voy a leer otro versículo, porque sabemos que la sabiduría viene de parte de Dios. Amén. Él da sabiduría. Y si nosotros no tenemos sabiduría, es porque el Señor no nos ha dado esa sabiduría que nosotros quizás envidiamos y queremos tener. Pero dice en otra parte de la palabra que nosotros podemos pedirla. Y Él nos va a dar. Así dice, como el Padre le da buenas cosas al Hijo, el Señor, si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos va a dar la sabiduría. Entonces es cosa nuestra buscar de esa sabiduría que el Señor tiene para nosotros. A ver, veamos aquí en Romanos capítulo 12, versículo 6. A ver si es que el hermano le gusta buscar. Romanos capítulo 6, 12. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir,
o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El Señor entonces nos muestra algunos de los dones aquí, sabemos que hay muchos más, en la cual dice que debemos, el que exhorta el que reparte con liberalidad, que significa generosidad, el que preside con solicitud, que significa con seriedad. Vemos que el Señor entrega entonces diferentes dones, y que cada persona debe hacerlo como la palabra de Dios nos dice, con humildad, con humildad hacerlo. No creyéndose la gran cosa, porque realmente es peligroso. Es peligroso el orgullo cuando se levanta el ego, cuando, como les decía anteriormente, hay unos pastores que se creen demasiado, se creen Dios. Y no, nosotros estamos llamados para servir, estamos llamados para ser humildes. Como decía la palabra, cuando predicaba nuestro hermano igual los días sobre el yugo, me gustó mucho porque ahí está la cosa de estar enyugado con el Señor. No pasarnos adelante, no ser nosotros adelante, sino que estar ahí. Para que el Señor nos guíe. Pero hay mucha gente que desea estar en los lugares más altos. Yo a veces pienso, cuando dice la palabra que el Señor pone los reyes, pone los gobernadores, y a veces digo yo, los gobernadores se pasan de listo, porque no miran el dolor del pueblo, no miran la necesidad del pobre, no miran nada, sino que ellos solo quieren brillar, quieren llenarse los bolsillos y quieren hacer todo aquello que un día, y no saben que un día van a tener que dar cuenta, porque el Señor les dio la oportunidad de que estuvieran ahí. Y sin embargo, ellos piensan que estando ahí pueden hacer lo que se les antoje, sin mirar que hay un Dios que les está mirando. Nosotros vemos que con la lectura que hemos leído de la palabra de Dios, sabemos que solo Dios pone los talentos, solo Él pone lo que nosotros podamos hacer. Pero ¿qué hay detrás de nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro interior? ¿Estarán nuestros corazones limpios, nuestros pensamientos limpios? Para poder reconocer que no podemos ser más que lo que somos, más de lo que Dios nos dio. Hay una lectura que quiero, porque generalmente la palabra de Dios es la que es clara, ella es la que muestra, ella es la que declara la verdad en todo esto. Vamos a ver en San Lucas capítulo 9, versículo 46 al 48, y dice entonces así. Entonces, entrando en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. ¿Qué les parece? Pero yo aquí, marqué una palabrita en el versículo. Lucas capítulo 9, versículo 46, para que los que están buscando. Donde dice, cualquiera que recibe a este niño, dice claramente este, no dice a un niño cualquiera. El Señor mostró a un niño especial, no cualquier niño, a este niño. Yo creo que en otra versión, en otro también dice lo mismo, a este niño. Porque no todos los niños, como los grandes que somos, no todos somos iguales. Y los niños no todos son iguales. Hay niños rebeldes y hay niños más sumisos. Y aquí el Señor dice, a este niño, recalqué eso porque es importante saberlo y es importante recordar que así es. Porque hay niños muy dóciles y muy obedientes, pero hay otros niños que son muy rebeldes y no quieren hacer caso a lo que los padres les dicen o a lo que los adultos les dicen. Entonces es importante ver eso también. Y lo otro que, aparte de eso,
sigo diciendo que hay que seguir orando y reprendiéndole el espíritu rebelde a los niños en la iglesia. Eso siempre hay que hacerlo y yo lo hago todos los días. Cuando oro, le pido al Señor que reprenda los espíritus de rebeldía, desobediencia, mentira, todas esas cosas que se pueden meter en la mente de los niños. Es un entre paréntesis. Señor nos ayude y nos dé su gracia para que cada día entendamos lo que el Señor quiere de nuestras vidas y podamos aplicarlo a nuestro diario vivir. Acá voy a leer también en Mateo capítulo 20, versículo 20, capítulo 20, versículo 20. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiendo algo. Él les dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Paturitos, ¿no? Porque nunca ellos pasaron por el Calvario. Ellos no estuvieron colgados en la cruz, ellos no fueron crucificados. Pero ellos decían que sí podían beber la copa. Señor nos ayude para no ser así. Amén. Y él les dijo: a la verdad que de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío para darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Amén. Vemos entonces que no debemos pedir exageradamente. Es cierto que nosotros como madres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Pero tampoco podemos pedirle a Dios cosas imposibles, Así es. cosas que el Señor no nos va a dar, porque aquí mismo dice que Él ya lo tiene preparado de antemano. ¿Quién va a estar a su derecha? ¿Quién va a estar a su izquierda? Bástanos entrar en el reino de los cielos. Así es. Pero para que entremos en el reino de los cielos debemos buscar la presencia de Dios cada día, llenarnos de su presencia. A veces duele ver cuando las personas escuchan música que ensucia la mente. Ensucia la mente siempre. Hay música que duele el corazón ver que personas escuchan esas cosas para ensuciar su mente en vez de buscar algo que les alimente el alma. Dice aquí que cuando los otros discípulos oyeron esto se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en el rescate de muchos. Tremenda lección que el Señor les da. Tremenda lección. Porque, como les decía, hay mucha gente que quiere brillar, quiere ser el primero, quiere ser que lo laven más, que le digan que bien lo hiciste, que están dotados de algo importante. Pero si el Señor, yo siempre digo, si el Señor no da palabra, no va a haber palabra. Yo recuerdo una vez un predicador joven, que había en la iglesia donde yo iba cuando era joven, se paró acá al frente del púlpito a hablar palabras. De repente quedó mudo. Por eso es tan importante tener ese temor reverente de la presencia del Señor. Y si nosotros no estamos preparados, no nos hemos preparado y estamos en mal paso, mejor no tomemos el púlpito. Quedó mudo porque la presencia de Dios estaba ahí. Estaba la presencia de Dios y no era digno de hablar palabra. Y yo por eso con mucho temor siempre estoy acá diciéndole al Señor que tenga misericordia y que me dé palabra y que me ayude para que cada día yo busque su presencia y no tenga las condiciones para poder llegar aquí a dar su palabra. Yo lo doy porque yo lo vi con mis ojos. Yo lo vi y la congregación se puso toda
puso de rodillas a orar, a clamar, a pedir misericordia. Y ahí después nos sacaron del púlpito y pudo hablar, pero no sé si al tiro, no lo recuerdo bien porque tantos años. Pero sí, como les digo, quedó mudo por causa del poco respeto. El Señor nos ayude porque aquí hay que tener respeto en la casa. Y a veces se enojan las mamitas cuando uno dice, enseña al niño a tener respeto en la casa, que no ande corriendo ni dando portazos. Porque aquí hay que tener respeto. Nosotros cuando éramos jóvenes, ni siquiera, cuando éramos niños como Claudita, ni siquiera nos dejaban masticar chicle y la de la iglesia. Nada comiendo ni dejando resto en la iglesia. Porque aquí se viene a adorar al Señor, se viene a bendecir, se viene a hacer las cosas bien. Porque la mamá tiene que darle antes que coma el niño, para que no tenga hambre en la iglesia. Y cuando yo recuerdo, cuando era niña, los pastores que vienen ese entonces, cuando un niño andaba llorando y corriendo por la iglesia, ¿dónde está esa mamá de ese aquí? ¿Dónde está esa mamá de ese niño de aquí? Yo no pido perdón por lo que estoy diciendo, porque la palabra de Dios es respeto. La casa de Dios es respeto. Y si antes nosotros, que éramos más pavitos, por decirlo de alguna manera, podíamos obedecer a nuestros padres, ahora que los niños son más inteligentes, deberían de más tener respeto en la casa de Dios. Los padres deberían enseñarles. Y no hay que ser ni pertinéticos ni le digo, somos hijos de Dios y oramos todos los días y le reprendimos al demonio de rebeldía y de desorden. El Señor nos ayude y nos dé su gracia. Somos hijos de Dios que debemos hacer su voluntad. Y hay personas que tienen talento para los ungimientos que el Señor le ha dado, esa potestad, aunque a todos nos da, porque dice que todo el que creyere y fuere bautizado, dice que le dará potestad para que pongan la mano sobre los enfermos y para que reprendan demonios. Por lo tanto, usted prepárese, ore, ayune, el que puede, y prepárese para estar siempre preparado para toda buena obra, como dice la palabra, y pueda reprender esos espíritus, porque son espíritus que toman para distraer. Y el niño no sabe orar, el niño no sabe defenderse, pero estamos nosotros, somos hijos de Dios, tenemos autoridad. Por eso yo siempre me tomo de la autoridad que el Señor me da. Cuando voy a poner las manos sobre los enfermos, con la autoridad que usted me da, Señor, por ser su hija. El Señor nos bendiga, nos ayude, nos dé su gracia, que los talentos puedan ser trabajados, el talento que usted tenga. Y alégrese de que tiene un talento. Y alégrese que es hijo de Dios. Y confíe en la palabra de Dios. Y confíe en las promesas que cada día el Señor nos entrega en su palabra. Pero si no abrimos la palabra, no abrimos la Biblia para leer esa promesa, ¿cómo lo vamos a saber que tenemos esa promesa? Hay muchos que nunca abren la Biblia, nunca abren la palabra. No les gusta o se sientan. Es mejor sentarse a ver una película que leer la palabra. ¿Y se están alimentando de qué? El Señor nos ayude, porque la palabra es viva, es viva, es más cortante, es una espada más cortante que una espada de filo, dice, que corta, que troncha hasta partir el alma, y hasta cuéntalo de los huesos. Entonces, ¿por qué no tener esa espada? ¿Por qué no abrir la palabra, aunque sea un versículo diario? Se va a alimentar, aunque sea uno. Si el Señor viene, ¿cómo lo va a encontrar? Vacío. Algunos dicen, no, y si yo puedo, yo también tengo otro ejemplo, una vez un cierto científico, una persona de importancia, dijo yo podría hablar mejor que está hablando adelante. Desafío, le dio la oportunidad. Cuando llegó acá empezó a temblar y no supo qué decir. Porque la educación del mundo puede ser muy alta de las personas. Pero si no tiene nada de Dios, ¿qué habla? Si no hay palabra almacenada aquí, si no hay versículos almacenados en el corazón, usted no va a tener nada que decir. No va a poder. Por eso es importante, como les digo, aunque sea un versículo, leer diariamente, prepararse, porque el Señor viene de repente y usted, ¿cómo va a estar? ¿En qué camino va a andar? El Señor nos ayude, nos bendiga, y como decía, cada uno tiene que brillar, pero una luz pequeña somos nosotros. La luz grande
la poderosa, la que alumbra el mundo, la que va a guiar nuestros pasos más allá de la muerte, como dice su palabra, porque dice la palabra que Él nos va a guiar más allá de la muerte, pero a sus hijos, a los que alaban su nombre, a los que están pendientes, a los que están buscando la presencia de Dios cada día, no a cualquiera. No, si yo creo, hasta el diablo cree y tiembla ante la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos que buscar cada día la presencia de Dios y pensar en nuestros corazones bien de para qué somos buenos, para qué es más fácil hacer, qué nos cuesta menos hacer en cuanto a los dones. Hay personas que son muy buenas para orar, tienen el don de oración y es importante, no es algo que se vea. No es algo que se vea, pero es importante. Y si usted lo tiene que sentirse contento. Porque es un don. Es un don. Otros cantan muy lindo, otros tocan instrumentos, otros tienen don de sanidades, que tampoco son cosas que se ven, pero algunas veces sí se ven cuando son milagros que Dios hace a través de las personas para sanar a alguna persona que tiene una enfermedad visible. Porque muchas veces nosotros tenemos enfermedades que no son visibles. Y entonces el Señor nos sana, pero queda solamente nuestro testimonio. Pero cuando hay un paralítico que se para, ahí hay una visible, hay una cosa visible. Pero el Señor nos ayuda a nosotros para que nosotros entendamos, como les decía, cuál es nuestro rol que tenemos que tener en la iglesia. La iglesia es, siempre lo hemos dicho y lo dice la palabra, que es un cuerpo. Es un cuerpo. Pero si a usted le falta una mano, ya no está su cuerpo completo. Si la iglesia tiene que trabajar, cada miembro de la iglesia tiene que trabajar lo que le corresponde. No pueden haber puras bocas, no pueden haber puras manos, puros pies, porque el cuerpo sería deforme. El cuerpo tiene que trabajar, la mano tiene que trabajar. Si la mano no trabaja, va a estar así muerta. Y el cuerpo ya no va a estar completo. Entonces, por eso es importantísimo que cada uno trabaje lo que le corresponde para que el cuerpo trabaje bien. Porque si no trabaja el cuerpo bien, en algo va a andar fallando. Entonces, haga usted lo que le corresponde. Si usted es mano, trabaje. Si usted es pie, trabaje. Si usted es boca, trabaje. Gloria a Dios. Todo, cada uno en lo que le corresponda. Y así vamos a andar bien. Así va a andar el cuerpo bien y así el Señor va a estar contento con su iglesia. Si no, vamos a decir que andamos cojeando. El Señor nos bendiga, nos ayude y sea con nosotros cada día para emprender cada día lo que tenemos que hacer. Y hacerlo con alegría, con gozo. Y si no sabemos, no entendemos cuál es mi talento, oremos al Señor y pidámosle la sabiduría y la inteligencia para saber qué es lo que nosotros nos corresponde hacer en medio del pueblo de Dios. El Señor nos bendiga, nos dé su gracia y nos va a entregar entonces lugar a nuestro hermano.